Bienvenidos a Son Politicón. Mi nombre es Iván y soy estudiante egresado de la maestría en Ciencia Política del Colmex, pero estudié un semestre de Economía en la maestría en Economía del Colegio de México y un semestre de Economía en la maestría en Economía del CIDE. Y en otra ocasión hablé con un aspirante a la maestría en Economía del Colmex y le di algunos consejos, le aclaré algunas dudas. Observé cambios en el plan de estudios y quería hacer este video para él y para todos los que acudan a este canal a, a- a aprender un poco sobre este programa y que estén interesados en aplicar. Observé que ahora las matemáticas son todavía más rigurosas que cuando yo estuve. El propedéutico en esta ocasión empieza con temas que se cubrieron al final del propedéutico de mi generación y al principio del primer semestre. Y los temas del propedéutico se cubrían, el resto de los temas se cubrían en el primer semestre y algunos de los temas que se cubren en el propedéutico parece ser que se vuelven a ver en el primer semestre o se repasan, se cubren otros nuevos, pero básicamente lo que fue mis matemáticas de primer semestre para los nuevos aspirantes a la maestría en economía van a ser las matemáticas de su propedéutico. Entonces necesitan estar preparados, tener una formación previa muy sólida en los temas que ya se dan por vistos y que antes se cubrían en el propedéutico. Me parece que el examen, al menos el examen de muestra que tienen, no es adecuado para medir las habilidades de matemáticas que se necesitan para triunfar en el propedéutico y en la maestría. Eh, Necesitan tener un muy buen dominio del álgebra lineal. En el primer semestre van a ver, me parece que cambio de base, pero no es, no es suficiente porque empiezan el propedéutico tomando cálculo multivariado y eso es algo que se tomaba antes en la segunda mitad del propedéutico. La primera mitad era álgebra y álgebra lineal para prepararlos para cálculo. Entonces tienen que tener muy buen dominio del álgebra, teoría de polinomios, ¿no? Teorema fundamental del álgebra, teorema del residuo, división sintética, eh, que dominen la teoría de polinomios, buenas bases de trigonometría, buenas bases de funciones exponenciales y logarítmicas, que esas ya no se cubrían en el propedéutico anterior, las funciones exponenciales y logarítmicas, pero sí se cubría teoría de polinomios y se cubría álgebra lineal. Y van a necesitar entender muy bien vectores, este, eh, regla de Kramer y ese tipo de cosas para cuando tomen cálculo multivariado y puedan hacer hessianos y cosas así. Entonces, yo espero que este video les sirva. Eh, Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, sobre todo si están aplicando al Colmex, es que eh, solamente lo pueden hacer una vez. En el CIDE pueden reprobar el propedéutico y volverlo a intentar, ¿no? Pero si llegaran a pasar el propedéutico y reprobar en la maestría, que es muy común, a mí me pasó, pues ya quedan expulsados, ¿no? Entonces, yo realmente los invito, si están considerando una maestría en economía en cualquiera de estas dos excelentes instituciones, a que primero agarren una formación muy sólida en matemáticas que incluya esos temas, álgebra lineal, teoría de polinomios, trigonometría, em, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Recomiendo también que aprendan a entender y hacer demostraciones
Voy a compartir abajo links a libros y un curso de Coursera que imparte un profesor de Stanford sobre cómo hacer demostraciones. Y espero que eso les sea útil a quienes estén aspirando a estas maestrías, porque me parece que pasar el examen o incluso quedar no es lo más difícil, que me parece que es muy posible, me parece que es demasiado sencillo pasar el examen respecto al nivel de matemáticas que requieren para triunfar en el propedéutico y no se diga en la maestría, ¿no? Que hay un desfase ahí. Entonces, les advierto que el examen no mide apropiadamente si están preparados o no para la maestría. Yo, de hecho, tuve la experiencia que parece ser que me fue muy bien en el examen del Colmex. Cuando lo presenté la primera vez, no pensaba entrar al Colmex la primera vez que lo presenté, porque coincidió que en el examen del CIE no me fue lo suficientemente bien para entrar y pensé que si no me había ido lo suficientemente bien para entrar en el CIDE, no tenía el conocimiento de matemáticas suficientes para triunfar en el Colmex, aunque hubiera entrado. Pero el coordinador cuando le escribí eso al coordinador para decirle que declinaba mi lugar en el propedéutico, me contestó que yo había sido de los mejores exámenes y que eso a ellos les indicaba que me iba a ir muy bien en el propedéutico y todavía mejor en la maestría. Y bueno, ciertamente pasé el propedéutico, pero yo estoy seguro de que debo haber sido de los últimos en pasar, de los últimos en quedar, porque lo, lo sudé, vi mi suerte, dormí, sobre todo las primeras semanas, 5 horas al día, menos, y hay que ser muy autodidacta. La principal virtud de alguien que triunfa en estas maestrías es ser muy buen autodidacta. Los profesores son, casi todos o todos excelentes investigadores y estas instituciones los contratan porque son excelentes investigadores. Como son expertos en el tema, dominan la materia que enseñan, pero el Colmex y el CIDE, sobre todo es muy notorio en el CIDE, no, no contratan gente porque sean buenos profesores, sino porque son buenos investigadores. Entonces, no necesariamente todos los profesores tienen la mejor pedagogía, ¿no? Y yo tuve excelentes profesores y la mayoría sabían dar clases, pero no todos, ¿no? En cambio, todos tenían un nivel de dominio del tema técnico, pero eh, lo que quiero decirles es que no esperen que sean muy pedagógicos con ustedes, sino más bien, más bien van a ser más bien demandantes. Es decir, el profesor sabe los temas y la información que les da es correcta y los exámenes y las tareas están bien pensadas, pero tienen que estudiar mucho por su cuenta y se da por hecho que si entraste es porque tienes la capacidad de suplementar tus deficiencias si las tienes, ¿no? Entonces, y creo que la mayoría las tenemos, entran muchos economistas de universidades públicas y yo mismo estudié en una universidad pública la licenciatura y siempre he estado en universidades públicas. Este, los economistas de universidades públicas generalmente batallan más en entrar a la maestría, tanto en el Colmex como en el CIDE, que los matemáticos, físicos, actuarios, incluso algunas ingenierías, batallan menos en entrar a estas dos maestrías en economía.
que los economistas de estas universidades. Y lo que hace la diferencia es las matemáticas. La carga de matemáticas hace que valga más saber matemáticas o tener facilidad para las matemáticas o ambas cosas que tener buenos conocimientos teóricos de economía. Entonces, pues yo les doy este consejo. Mi consejo es que independientemente de cómo les vaya en el examen de admisión, si es que ya se presentaron para este ciclo, si no tienen buenos conocimientos de teoría de polinomios, trigonometría, funciones logarítmicas y exponenciales, álgebra lineal y una idea de cómo entender y hacer demostraciones, no se presentan al propedéutico del Colmex. Eh, si se presentan al propedéutico del CIDE, puede ser una experiencia de aprendizaje para que vean además cómo es un propedéutico de economía en una de estas universidades tan selectivas. En particular en el CIDE, la diferencia es que las clases de matemáticas eran un poco menos pedagógicas todavía que en el Colmex y más formales. Eran lo que los matemáticos llamaban una clase de matemáticas, que es teorema, demostración, y si dan un ejemplo, dan uno muy abstracto, no hay ya nada de explicar con peras y manzanas. Yo recuerdo que cuando nuestro profesor de matemáticas en el propedéutico del Colmex nos enseñaba vectores, usaba los marcadores para tratar de explicarnos vectores en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, y trataba de explicarnos con peras y manzanas. Pero las clases de matemáticas en el CIDE ya son lo que los matemáticos llaman una clase de matemáticas. En el Colmex el profesor trata de ser un poco más pedagógico, y eso no quiere decir que el profesor o los profesores de matemáticas del CIE no sean excelentes, pero dan la clase pensando más en los alumnos más avanzados, ¿no? Que se pueden impacientar cuando la clase es demasiado, no muy formal. Formal en el sentido de formalismo matemático. Y entonces, en el CIDE las clases de matemáticas llevan más demostraciones, eh, pero en el Colmex de todas maneras es un nivel muy alto de matemáticas. También es necesario tener cierto nivel de entendimiento de demostraciones. En particular, yo recuerdo haber estado en un laboratorio, les llaman las clases suplementales en las que el asistente del profesor resuelve las tareas y los exámenes. Y había que hacer una demostración y alguien sugirió el método de inducción. Yo no sabía qué era eso, ¿no? Entonces, es importante familiarizarse con los métodos de demostración, eh, entender las demostraciones en primer lugar, porque algo es una demostración. Y luego, otra cosa que es muy valiosa es aprender a hacer demostraciones, que creo que es lo más difícil de las matemáticas. O al menos es lo que fue más difícil para mí. Yo espero que este video les sea de provecho a quienes estén considerando o estén ya aplicando a una maestría en economía en el Colmex o el CIDE. Solamente hablo del Colmex o el CIDE no porque no haya otras excelentes maestrías en economía en todo el país, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de la UDG y aquí también hay una excelente maestría en economía, dependiendo de cuáles sean los temas en particular que te interesen. Pero yo estuve en las del Colmex y el CIDE y me interesaban en ese momento porque eran las dos mejores en teoría de juegos que yo vi en ese momento. Espero que este video les sirva. Los invito a reconsiderar si están aplicando al Colmex o al CIDE
si tienen la formación necesaria para lograr sus metas o si quizás vale la pena tomarse un año o dos para estudiar por su cuenta matemáticas y eh, lograr sus metas desde el principio, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia, estoy muy contento por el ritmo a donde me ha llevado la vida. Me encantó hacer la maestría en ciencia política en el Colmex, hablaré de eso después, pero si le fuera a dar un consejo a mi yo del pasado o a cualquiera que esté considerando aplicar una maestría en economía, es que primero dominen estos temas. Mi consejo es además que, aunque se supone que les van a enseñar cálculo diferencial desde el propedéutico, mi consejo es que ustedes ya hayan estudiado cálculo diferencial, e incluso quizás hasta integral, porque empiezan a usar esas herramientas antes de que se las enseñen. Es decir, ustedes ahora van a empezar a estudiar cálculo diferencial desde el primer día del propedéutico, pero también van a empezar a utilizarlo desde el primer día del propedéutico. Entonces, en microeconomía es muy matemática, incluso la microeconomía intermedia es muy matemática, eh, y van a tener que sacar derivadas desde el primer día. Este, Otra cosa que les recomiendo es que no se atengan solamente a lo de las lecciones. Yo lo que procuré hacer, al menos durante el propedéutico, fue leer la lección del tema que íbamos a ver antes de llegar a la clase. Y así, si a mí me habían quedado dudas y durante la clase no me quedaban claras, podía preguntarlas. Este, no sé qué más consejos darles, entonces me despido y les deseo lo mejor.